tenemos bastante con nuestros propios problemas, con nuestras propias situaciones, como para todavía agregar más, ¿no? Lo complejo aquí sería pedir perdón por darnos un tiempo para nosotros. Pero si logras lastimar a los otros, éticamente hay un problema. Porque el exceso de empatía a veces es malentendido como quiero mucho a la persona y como la quiero mucho no quiero que le pase nada mal, pero esto es falso. En ocasiones no confío en que la persona va a poder aprender de lo que está viviendo. O sea, ¿cómo no sentir tanto el perrito que está abandonado, la persona que está sufriendo? Pero si ya rompe con tu estabilidad, si ya rompe con tu vida normal, si ya es algo que incluso te manda al hospital o te genera un problema de salud importante, definitivamente algo no anda bien. Hoy en día todo mundo quiere ser empático. Queremos ser empáticos todo el tiempo. Si te fijas, la empatía está de moda, pero ¿hasta qué punto tanta empatía puede borrar los límites? ¿Tú qué piensas, carnal? Creo, carnal, que vamos a empezar a analizar un poquito todo este tema de la empatía, si te parece bien, para que vayamos entendiéndola y podamos responder esta pregunta que tú ahorita comentas. Por ejemplo, ¿qué es la empatía? Desde la definición tal cual del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, empatía es la capacidad de identificarnos con algo o con alguien, incluso a nivel del sentimiento. O sea, hay un involucrarte también en esta parte del sentimiento. Y efectivamente, concuerdo contigo, es algo que está muy de moda hoy en día, también, o mucho más bien, en la parte de las ventas, ¿no? Porque si te pones en el lugar del otro, le puedes vender mucho. Puedes acomodar productos en personas que no tenían la necesidad, pero desde comprenderlo, puedes abrir esa puerta. Pero vamos a ver si realmente puede generar algo adverso o algo diferente, ¿no? En esta parte. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, de generar empatía. Por ejemplo, un tipo es a nivel cognitivo y siento que es interesante porque es tratar de entender lo que hay en la mente de la otra persona. Y yo me puedo poner a entender esto para comprenderte y puedo tratar de apoyarte en esta cuestión, pero como ahorita lo dije, también puede ser para venderte algo que tú no sabías que necesitabas, pero desde generar esa conexión, porque finalmente es una conexión la empatía, finalmente te acabo vendiendo algo que tú ni siquiera sabías que necesitabas. Oye, ¿qué pasa cuando, cuando la empatía es puesta, o más bien cuando la empatía es fingida? No manches, Este esto, es otro punto interesante, claro. claro, porque es lo que tú estás diciendo. O sea, el vendedor en ocasiones puede ser que sienta genuinamente la empatía, Ajá, pero en claro. ocasiones la está fingiendo y ahí se vuelve un peso bien brutal porque, por ejemplo, otro tipo de empatía tiene que ver con la emocional. O sea, yo siento lo que tú estás sintiendo, pero desde esta perspectiva, si estoy fingiendo que estoy sintiendo lo que estás sintiendo, se vuelve Claro, espantoso. claro. No, y es una táctica muy utilizada, ¿no? O Sí, sea, te quiero vender algo, te pregunto, a ver, Alejandro, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a la psicología. Ay, Freud, bien interesante, ¿verdad? En la psicología y tú dices, ok. Y creo yo que el vendedor se especializa mucho en conocer de todo para que en algún momento pueda generar esta conexión, aunque en realidad no lo sienta, pero finalmente busca generar ese conectar para que la persona pueda acceder a su producto. Entonces creo que se puede crear esta parte empática, aunque no sea genuina o aunque no sea real, pero haces que se sienta, ¿no? Quizá tú te pones a pensar y dices, ay, esto que me dice este cuate no es real, ¿verdad? Lo hace nada más para que compre, pero pienso yo que de unas 10 veces que lo haga, quizá 7, 8, algunas de estas veces pega, ¿no? seguramente pega, pero aquí el detalle es lo desgastante que se vuelve esta situación. Y como bien dices, hay personas que pueden intuir que la persona no es genuina. Y aquí hay otro tipo de empatía
que tiene que ver con el interés empático, ¿sí? Que tiene que ver con esta capacidad de entender lo que la otra persona necesita de mí. Pero sí hay un esfuerzo, pero aquí es muy diferente el esfuerzo para que la otra persona esté bien o el esfuerzo para vender, ¿no? Entonces, se vuelve interesante en este aspecto ir midiendo este tipo de elementos cuando uno vende cosas que le van a hacer bien a la otra persona. Digo, ya estás del otro lado, ¿no? Ujú, Pero cuando claro. tú le estás creando necesidades, ahí es donde a veces puede ser una canallada. Sí, porque a veces este interés empático está con los bebés, ¿no? Tú necesitas conectar con el bebé para que puedas empezar a entender sus necesidades y obviamente apoyar. Entonces, desde esta parte podemos conectar con otras personas y apoyar en su proceso, apoyar en su vida. Y creo que se vuelve algo padre, ¿no? Algo bonito. Pero si perdemos completamente la esencia de esta cuestión, bueno, pues es lo que vemos hoy en día, ¿no? Mucho consumismo, poca necesidad de las personas hacia aquello que tienen. En Estados Unidos hay las cocheras llenas de productos que la gente no necesita, pero que de alguna manera compra o tiene. Entonces creo que es un punto que vale mucho la pena estar atentos y analizarlo. Y analizarlo, carnal, porque como bien dices, o sea, vamos comprando lo que no necesitamos. Entonces, sí Claro. tenemos que tener bien en cuenta ese filito, ¿sí? Para también darme cuenta que a lo mejor sí, voy a vender, pero esto me va a generar mucho peso que en el futuro se puede traducir en algún desgaste emocional que me conduzca a sentir ansiedad, que me conduzca a sentir vacío, que me conduzca. Ujú. Entonces yo creo que vale mucho la pena darnos cuenta que en ocasiones ese exceso de empatía me puede llevar a ese desgaste, ¿sí? Entonces el equilibrio puede ser muy interesante en esta parte para poder ir generando esta cuestión y lo más importante, para saber que la empatía es muy buena. Tú lo decías al inicio, es una Ujú. capacidad. Entonces, si es una Claro. capacidad, es una habilidad que me va a ayudar y que tengo que aprender a desarrollar. Por supuesto. Y ahorita que dices la parte del desgaste, hay un tipo más de empatía que es la empatía emocional, ¿no? Donde prácticamente yo conecto con los sentimientos de la otra persona y los puedo percibir, los puedo sentir. La persona me está platicando algo triste y siento una opresión en el pecho, siento que se me arruga el corazón, siento ganas de llorar. Entonces, definitivamente, está padre conectar en algunas ocasiones con las personas, ¿verdad? Ser empáticos en esta cuestión, ser auténticos, pero en definitiva, si esto es todo el tiempo, puede ser cansado, puede ser desgastante, y creo que ahí es importante el tema que estamos trabajando el día de hoy, los límites de la empatía. Correcto. En ocasiones me ha tocado, carnal, la oportunidad de acompañar a algunos colegas psicólogos. Entonces, alguno de ellos luego a veces me puede comentar esta cuestión de, es que la persona traía cierto dolor en cierta zona, ¿no? Y de repente yo lo empecé a sentir. Empecé a sentir que me dolía esa misma zona. Esto habla de esa capacidad empática, pero vale mucho la pena poder decir, bueno, ok, ya la persona a lo mejor ya salió de la consulta, ya se fue a su casa, entonces vale la pena poder también tener herramientas que me ayuden a descargar, a liberar estas sensaciones que también voy sintiendo. Y esto a nivel terapéutico, pero esto luego también pasa en relaciones familiares. O sea, ¿en cuántas ocasiones, Claro. carnal, mamá no le cuenta sus cosas a los hijos? Papá no le cuenta sus cosas a alguien más. Y a veces cuentan cosas que les duele mucho, que les aprieta mucho el corazón. Y el hijo está sintiendo esa presión también. Entonces vale mucho la pena ir sabiendo esto para poder encontrar formas de liberación y desarrollar la empatía hacia ese justo nivel para que estemos en equilibrio. Por supuesto. Y en psicología le llaman la transferencia y la contratransferencia, ¿verdad? Como ese conectarte con el paciente y se dice que desde ahí le puedes ayudar
a trabajar aquello en lo que está atorado. Hay personas, carnal, así como comentamos ahorita, que sienten mucho, que se conectan mucho, que no tienen empatía. Hay personas que no logran conectar con la otra persona, que no se ponen en su lugar, que no sienten como esta compasión, porque está muy de la mano la empatía y la compasión. Hay formas de aprender la empatía, es algo que se puede desarrollar. Por lo tanto, queridos amigos, si ustedes notan que en algún momento pues sienten esta flaqueza, ¿no? Dentro del tema de la empatía, no te preocupes, es algo que puedes desarrollar. ¿Cómo se puede desarrollar, carnal? Creo que el primer punto aquí es empieza a conocerte a ti mismo. Si yo no logro conectar con los otros, muy probablemente tampoco tengo ese interés hacia mí mismo. Entonces, observa tus reacciones sin juzgar, sin criticar y trata de verlas también cuando estés con otra persona. Y quizá te empieces a dar cuenta que estás con otra persona que tiene una emoción, que te está platicando de algún problema o de alguna cuestión, en lugar de, porque luego es fácil como voltear a otro lado o tratar de no poner atención, presta atención a lo que esto que estás viviendo ahorita empieza a gestar en ti. Quizá si empiezas a sentir un malestar, es porque la persona también siente un malestar. Si empiezas a sentir ansiedad, nerviosismo, inquietud, angustia, opresión en el pecho, cualquier cosa, muy probablemente esto también se esté dando en la otra persona. Desde ahí conectamos, por decirlo de alguna forma, con el sentimiento y se puede acompañar o apoyar de una mejor manera. De lo contrario, todo puede parecer como muy pequeño. Y hasta decimos, ay, ¿a poco te duele tanto esa situación? Si ni es para tanto, cuando en realidad sí puede, pues para esa persona estarle generando esa condición. Yo pienso, carnal, que todos sentimos, pero nos encontramos distraídos, ¿sí? O sea, O disociados, ¿no? o disociados, por supuesto. Normalmente, cuando vemos a una persona llorar, algo sentimos. Por eso luego a veces este acto mecánico de ya no llores, ya no es para tanto, te va a hacer Ajá. daño llorar, pero en realidad lo que está pasando es que yo no aguanto la sensación de mirar al otro llorar, porque no quiero ser empático, porque siento incomodidad, porque no quiero tocar con esas emociones que son bien importantes. Entonces, Ujú. vale mucho la pena en esta parte, como tú bien dices, ir desarrollando esta sensibilidad de sentir. Aquí yo quiero aclarar algo, sentir no nos hace débiles. Sentir incrementa nuestra Claro. inteligencia de forma integral para poder relacionarnos de una mejor manera con la vida. Y aquí hay otro punto bien interesante que se vuelve interesante porque es finge hasta que, Ujú. hasta que esto sea una realidad. O sea, hasta que puedas ser empático. Pero yo aquí le cambiaría la palabra finge, porque a mí me hace ruido. ¿Tú qué piensas de esta palabra, carnal? ¿O cómo la aterrizas? Pienso yo que esto es algo que se usa también para otras áreas, ¿no? Como el tema del miedo, ¿no? Finge que no tienes miedo hasta que finalmente aparezca como el valor, ¿no? O esta cuestión. Entonces, pienso yo que es como una trampa, ¿no? Finjo, pero al final de cuentas el que finge o el actor soy yo. Entonces, de alguna manera, puedo fingir porque también tengo esa capacidad. Entonces, al mismo tiempo que estoy actuando, pues estoy siendo yo. Y se puede ir gestando algo. Fíjate, yo creo, ahorita que lo amplías así, que a lo mejor es, sí, finge, pero con este anhelo genuino de que el otro esté bien. O sea, si finjo Ajá, con una intención claro. equivocada, ahí no es empatía, ahí puede ser abuso. Pero si finjo con una intención correcta de que el otro esté bien, puedo ir poco a poco desarrollando esta empatía. ¿Qué piensas? Sí, porque ¿cómo pudiera ser el abuso? A ver, ¿cómo se podría dar la otra contraparte? Lo que hablábamos del vendedor, ¿no? O sea, el Ah, ok, vendedor finge con una intención a la mejor malintencionada, entre comillas, ¿no? Porque no claro. necesitas lo que te estoy vendiendo, pero te creo esta necesidad
y finjo que Sí, somos amigos y finjo que te entiendo y claro, finjo que me claro, claro, claro. importas. Pero si yo a lo mejor finjo con mi intención puesta en que te sientas mejor, ahí es donde voy a estar desarrollando empatía. Ujú. Sí, pienso yo que aquí tenemos que partir desde el quiero desarrollar empatía, ¿no? O sea, quiero conectar más con las personas, quiero ponerme en el lugar de las personas, quiero que las personas me apoyen y yo apoyar. Entonces, si yo estoy con esta parte, creo que esto me puede ayudar, ¿no? A ir actuando de una forma en la que yo pueda conectarme con los otros, que a lo mejor al principio es un poquito complicado, porque he aprendido a ser duro, he aprendido a ser reservado, apartado, lo que sea. Entonces, si yo voy desde esa necesidad, quizás se pueda lograr algo bueno. Sí, me gusta. Y desde esta comprensión de que la empatía me va a ayudar a ser un mejor padre, de que la empatía me va a ayudar a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Por supuesto. La empatía en su punto medio, por supuesto que va a ser muy benéfica para mí y para las relaciones que me rodean. Y carnal, hablando de punto medio, suscríbanse, por favor. Entonces, se Claro, vuelve muy claro. interesante esta parte, carnal. ¿Qué piensas? Sí, creo yo que es algo importante desarrollarla. Como tú bien lo señalas, mejoramos las relaciones, mejoramos nuestra vida, pero luego hay personas, que aquí viene la parte fuerte del tema, ¿no? Hay personas que son muy intensas, o sea, sienten con mucha intensidad aquello que le ocurre a los otros. Yo lo veo en la consulta, porque puede haber personas empáticas con seres humanos y personas empáticas con animales, ¿eh? Me ha tocado personas que dicen, es que no puedo ver el sufrimiento animal porque yo sufro de una manera muy, muy fuerte. O otros, ¿verdad? Yo no puedo ver el sufrimiento de una persona porque sufro de una manera muy fuerte. Y efectivamente, carnal, estar todo el tiempo sintiendo y sintiendo y sintiendo lo que está ocurriendo, ya sea un animalito o una persona, ¿qué causa en nosotros? Nos puede hacer que nos sintamos cansados, ansiosos, desanimados, que nos sintamos mal, o sea, genera un desequilibrio porque es muy intenso aquello que estamos sintiendo. Y ahí es donde es bueno conocer esto que tú dices. A pesar de que está de moda, hay que poner un límite. Entonces pudiéramos decir que el primer problema de llevar a cabo una empatía a la mejor distorsionada, vamos a llamarle así, tendría que ver con que es agotadora, ¿no? O sea, me va a agotar cuando mi empatía es distorsionada. ¿Y por qué puede ser distorsionada la empatía? Porque a lo mejor tengo miedo a que me abandonen. Si tengo miedo a que me abandonen, voy a ser súper empático y voy a ponerme en el lugar del otro al punto que voy a sufrir lo que le está pasando al otro, ¿sí? Porque no quiero que me abandonen, no quiero que te alejes. Pero esto, carnal, Claro. no sé cómo lo veas tú, pero yo lo traduzco de la siguiente manera. Si yo realizo la empatía de esta forma, va a equivaler cuando le pasa algo a alguien como si a mí me estuvieran arrancando un brazo. O sea, lo siento tanto que Ujú, puedo claro. sentir el dolor en mi cuerpo. O sea, como si yo mismo estuviera sufriendo eso que está pasando la persona, y esto ya es donde se vuelve bien agotador estar sintiendo que me arrancan brazos por un perrito, por mi hijo, por el sobrino, por el amigo de mi hijo, eh, porque también tenemos que partir de que estamos en la tierra escuela para aprender. Ujú. Y todos Ok. vamos a vivir cosas importantes, maravillosas, bonitas, pero también vamos a vivir retos, también vamos a vivir problemas, porque es parte de nuestro propósito. Y si yo todo el tiempo lo estoy sintiendo de esta manera, a veces puedo evitar que los otros aprendan, porque puedo hacer por Ujú. ellos lo que a ellos les corresponde, carnal. Puedo hacer por ellos lo que les corresponde o puedo afectar mi vida por algo que ni siquiera estoy viviendo yo. ¿Por qué se da este mecanismo, carnal? En nuestro cerebro hay partes del cerebro que tienen esta identificación y que nos pueden llevar a que si alguien se está clavando o pinchando un dedo con una aguja o con un alfiler, a sentir casi casi esta molestia. Pero como bien lo señalamos ahorita, aquí hay
algo excesivo. Hay algo que me afecta y que no es mío. Hay algo que me altera y que no es mío. Quizá la persona que vive esta situación puede decir, ¿y cómo no? O sea, ¿cómo no sentir tanto el perrito que está abandonado, la persona que está sufriendo? Pero si ya rompe con tu estabilidad, si ya rompe con tu vida normal, si ya es algo que incluso te manda al hospital o te genera un problema de salud importante, definitivamente algo no anda bien. Hay algo ahí que tenemos que revisar que nos está llevando a sacar de estas cuestiones. Porque ¿se puede controlar? Claro que se puede controlar. Los médicos que en ocasiones están tan expuestos al dolor y al sufrimiento de las personas, logran de alguna forma bloquear estos reflejos que hay. Entonces, si ellos logran bloquearlo completamente para estar viendo el sufrimiento humano y la muerte a todo lo que da y no sentir mucho de esta cuestión, porque en ocasiones hasta se vuelven fríos por ese trabajo o por este entrenamiento. Entonces, la persona que siente mucho, no te preocupes, se puede regular. A que simplemente pueda ser útil la empatía, pero no gravosa. O sea, que me ayude a mejorar mi relación, el apoyo hacia los demás, hacia los animalitos. Pero si ya me afecta a mí también, me estoy preocupando porque alguien está afectado, pero al mismo tiempo yo me estoy afectando. O sea, ahí cómo está, ¿verdad? La situación. O sea, me frustra la mala situación de los demás, pero me hago una mala situación. Claro, y ahí no hay equilibrio. O sea, si me importa el Exacto. otro, por supuesto que también tengo que hacer algo a favor mío. O sea, tiene que haber un equilibrio en todo esto. Y considero, carnal, no sé qué pienses tú, que tenemos que quitarnos la capa de superhéroe. O sea, estamos, pareciera, con una necesidad enorme de tener la capa de superhéroe, de que soy un gran papá, de que soy una gran mamá, de que soy un gran amigo, de que soy un gran jefe, pero en la medida que me voy poniendo la capa de superhéroe con uno, quedo mal con el otro. O sea, ya no tengo esa capacidad para poder, Claro. para poder distribuir mi empatía hacia los que me rodean y hacia mí. Entonces, viene una situación que es el segundo problema que tiene que ver con esta parte de hiperempatía, en donde ya me estoy sacrificando. O sea, ya no estoy siendo empático, ya no estoy de alguna manera identificándome con la persona, me estoy sacrificando. Dejo a un Claro. lado las necesidades que tengo mías por realizar las necesidades del otro. Y esto, con mucho respeto lo voy a decir, carnal, le pasa mucho a las mamás. O sea, ves, Ok. luego podemos ver a las mamás, no a todas, por supuesto, pero en ocasiones muchas mamás desgastadas, Ujú. con problemas de salud complejos, graves, porque andan en muchas circunstancias que les van desgastando. Y aquí el reto es quitarnos la capa de superhéroes y saber que no somos culpables si nos quitamos esta capa, carnal. ¿Qué piensas? Ujú. Sí, y como hablamos ahorita de una exageración en la empatía, yo aquí pudiera agregar, tenemos bastante con nuestros propios problemas, con nuestras propias situaciones, como para todavía agregar más, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos poner un límite y decir, aunque la empatía es maravillosa y nos ayuda a conectar con los otros, no conocer sus límites definitivamente genera problemas y nos puede enfermar. Oye, podemos pensarlo, por ejemplo, desde la bioenergía, podemos pensarlo desde esta cuestión corporal. Si en ocasiones tenemos mucha tensión en esta parte de acá, en esta zona de la espalda, a lo mejor vale la pena preguntarnos si estoy cargando de más, ¿no? O sea, porque tú dijiste, mis problemas, más aparte me echo a los hombros los problemas de los demás, luego a veces puedo generar contracturas, ¿sí? En la espalda, en el cuello, y esto es complejo, entonces vale la pena que nuestro cuerpo nos pueda arrojar esta información y a partir de ahí solamente hacer esa pregunta para darme cuenta si genuinamente estoy cargando de más o si estoy cargando lo necesario, lo suficiente. Por supuesto. Claro, claro, carnal. Y fíjate, otro problema es
la empatía también se agota o se acaba. Hay un estudio que me tocó leer que decía que las personas que trabajan en atención al cliente y que están en contacto con las emociones fuertes de la gente, pues están todo el tiempo tratando de ser empáticos, 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 y luego se acaba. Por ahí ellos en el estudio comentaban de que llegaban a casa y era difícil conectar con la pareja, con los hijos. Entonces, si yo soy muy empático, me saturo o me desgasto en esta cuestión, pues voy teniendo menos capacidad de conexión con otras personas. Entonces, vale la pena, como el nombre de nuestro podcast y como tú lo dijiste hace rato, tratar de estar en ese punto medio en donde pues trato de dar en su justa medida esta atención, esta conexión empática, esta compasión y también priorizar, ¿no? Porque creo que siempre va a haber personas importantes en nuestra vida en donde nos gustaría estar bien con estas personas todo el tiempo ahí, pero si yo no hago esta parte de priorizar, quizá no voy a estar con toda la energía para conectar con ellos y se pueden sentir abandonados, menospreciados, no importantes para nosotros. Entonces hay que ir como equilibrando de alguna forma esta balanza de la empatía para que al final de cuentas todas las áreas de nuestra vida y todas las personas que conforman nuestro círculo social el día a día, pues se sientan como satisfechos, ¿no? Dentro de esa interacción. Sí, carnal. Y es que nos enseñan a ser buenos desde chiquitos, porque en ocasiones papá y mamá, sin darse cuenta, puede condicionarnos el amor, ¿sí? Entonces, Claro. si eres un niño bueno, si te portas bien, te quiero mucho, ¿sí? Sin darse cuenta o dándose cuenta, A ¿no? veces lo Porque hace, muchas veces es algo, sí, algo como estrategia, ¿no? ándale, o sea, a veces lo utilizan, como tú dices, como estrategia para que, entre comillas, vayamos aprendiendo pues estas normas sociales para relacionarnos con los demás. Pero entonces Claro. vamos desarrollando una creencia marcada como tatuaje en nuestra psique, en nuestro inconsciente, que es, tienes que ser bueno, ¿sí? Y por ser tan buenos en ocasiones, como tú bien dices, desgastamos la empatía. Y lo que decíamos hace rato, a lo mejor si eres empático en el trabajo, pues ya no vas a poder contactar con mamá, con la esposa, con los hijos, vas a andar irritable, vas a andar de que no quieres hablar con nadie. Y esta irritabilidad a lo mejor nos va a llevar a cuestionarnos, ¿soy empático? O a que nos cuestionen, oye, ¿por qué tratas muy bien a todo el mundo en tu trabajo? Y a mí, ¿por qué no? O sea, tú decías Claro, claro, claro. atención al cliente, ¿a poco me tengo que formar para que me trates bien? No. Ajá, exacto. pero, Sí, por supuesto. pero desde esta perspectiva, carnal, yo lo veo como cuando jugábamos videojuegos, ¿no? O bueno, hasta la fecha de pronto podemos seguir jugando videojuegos. El personaje tiene un superpoder, pero la energía de ese superpoder no te dura siempre. Tienes que ir Ajá, se mediándola. va Se acabando. va acabando ese superpoder. Y cuando se acaba el superpoder, pues a lo mejor tienes que tomar tiempo para ti, ¿no? Hasta que esa energía, ese superpoder, se vaya regenerando, vaya regresando nuevamente y ahora sí lo puedas volver a poner en práctica. Entonces, vale Ujú. la pena mediarnos en esta parte. Claro, por supuesto. Otro problema de la empatía, carnal, es que puede ir debilitando el criterio ético. Y este punto se me hace interesante y mucho lo puedo señalar de ahorita en este tiempo, en donde está de moda todas las plataformas que reproducen series y que las series están saliendo todos los días y exploran la vida de ciertos personajes. Entonces puede haber personas que no hayan hecho las cosas bien, que hayan lastimado, que hayan dañado a otras personas, pero te muestran como su vida, te muestran cómo se esforzaron, te los hacen ver como fueron, como si fueran los buenos realmente, aunque en realidad no lo fueron. Generas esta empatía y dices, pues se justifica, ¿no? Todo lo malo que pudo haber hecho,
de alguna forma lo justifico porque soy empático con lo otro. Entonces hay que tener cuidado porque la empatía nos puede llevar a justificar malas acciones. A veces puede ocurrir con los padres y los hijos, ¿no? Hay un hijo que no se porta bien, que hace cosas que no son correctas. Vamos a pensar que en algún momento cae por alguna cuestión con la justicia, acaba en la cárcel y los papás dicen, es que es buen hijo, ¿no? O sea, está habiendo una conexión empática que de alguna manera justifica lo otro o te quita el otro peso. Y desde esta parte debe de haber un límite también, porque hay conductas que son éticamente, ¿verdad? Correctas y otras que no. Y más allá del bien y el mal, aquí podemos agregar, para no confundir un poquito en este punto, ahora sí que si haces daño a los otros, pues ahí sí no estás actuando correctamente. Si te haces daño a ti, pues bueno, ya es cada quien la responsabilidad de uno, ¿verdad? Pero si logras lastimar a los otros, éticamente hay un problema, ¿no? Claro. Sí, me gusta como lo dices. Es un punto delicado. Es un punto fuerte esto. Porque en ocasiones vamos a pensar, imagínate dos niños, están jugando y sin querer uno le da un balonazo en la cara al otro. Entonces vamos a pensar, el papá del hijo que recibió un balonazo, a lo mejor siente el balonazo en él, si tiene una Claro. exageración de empatía, siente el balonazo en él. Entonces imagínate que el papá le regresa el balonazo al otro niño. Esto no sería ético. O sea, por cuidar a mi hijo, de alguna forma puedo ser severo con un niño que tiene menos edad que yo, que no se puede defender como yo. Ellos dos pues son niños, fue un accidente. Entonces, en este punto ético, carnal, lo que tú decías es bien importante y si le agregamos a que puedo hacer cosas, entre comillas, negativas por lo que sintió esta persona, pues de alguna manera Claro. ahí donde va a ser muy compleja esta situación y donde tenemos que Ajá. darnos cuenta que nuestros hijos, que las personas que nos rodean, tienen que vivir experiencias, vamos a ponerle un nombre, buenas y malas, ¿sí? Ujú. Sí, porque en este ejemplo que tú das es como empatizo con el dolor que le causaron a mi hijo y tomo yo cartas en el asunto, ¿no? O sea, yo me vengo, ¿no? Y le doy un pelotazo independientemente que es otro niño, que no es una persona adulta como yo, y entra esta parte abusiva, ¿verdad? Entonces, efectivamente, entonces creo que poner un límite o encontrar un límite o bajarle un poquito al exceso de empatía para ver las cosas como son, porque también vale mucho la pena esto, uno puede exagerar la realidad, las situaciones. Entonces, para ver las cosas como son, debemos de empezar a regular un poquito el exceso de empatía. ¿Cómo le podemos hacer, carnal, para empezar a regular este exceso de empatía que me lleva a sentir mucho, que me lleva a no ver límites en la parte ética, a admirar personas que no han hecho las cosas bien, pero como me pongo en su lugar y digo, bueno, o sea, cayó en muchos excesos, en aquello, lo otro, pero mira la vida que tuvo. A veces pasa esto, ahorita que estoy diciéndolo, me acuerdo de las relaciones personales, ¿no? Que dices, no actúa bien mi pareja, pero es por su infancia. O sea, estoy empatizando y justifico al final de cuentas algo que no me hace feliz, que no me hace sentir a gusto, y en lugar de solicitar a través de la comunicación que haya un cambio, justifico, porque genero empatía con esa infancia dolorosa y seguimos igual y me sigo frustrando y las cosas van de mal en peor, pero haber empatizado exageradamente ahí ya no permite el cambio, me estanca y pues sigue fomentando una vida de malos sentimientos. Oye, y ahí, ¿cuál crees que pueda ser la propuesta? Porque eso que tú dices es la vida de muchas personas. O sea, realmente un porcentaje muy amplio de las personas viven esto, en donde van justificando a sus hijos, a la pareja, van justificando incluso a ellos mismos. No, pues es que soy así porque de chiquito me pegaban y me pegaron muy duro. Entonces, pues ya qué le hago, ¿no? Soy así.
O sea, puedo irme justificando, Ujú. pero ¿cuál pudiera ser la propuesta aquí, carnal? ¿Qué se te ocurre? Creo yo que aquí, en este punto en específico, la empatía no debe de ser tanto sacrificio. O sea, no puedo sacrificar mi bienestar, mi armonía, y más cuando es algo que se puede platicar. O sea, si algo no me gusta de ti, lo podemos dialogar, negociamos. Entonces, no te debes de sacrificar todo el tiempo. Creo que hay que buscar un poquito esta parte de equilibrio, ¿no? Que ya lo hemos mencionado mucho, la palabra equilibrio, pero al final de cuentas es caer en ese punto, ¿no? O sea, no me puedo sacrificar, aunque hayas tenido una infancia, aunque hayas tenido situaciones difíciles, complejas, pero también está en juego mi bienestar y el bienestar de la relación. Entonces, o me aguanto y esta insatisfacción va creciendo y creciendo cada día, o lo platicamos, ¿no? Y buscamos la forma en que tú estés bien y que yo esté bien. Entonces, creo que hay que quitarle esa parte del sacrificarte todo el tiempo por la otra persona. Claro, porque sacrificarte, como ya lo dijimos, pues no es empatía. Y aquí de alguna forma, abonando a esto que estás diciendo, pienso que tenemos que preguntarnos para qué estoy con esa persona. Capaz si un punto Ok. débil que tengo es la parte de la confianza, es la parte de la seguridad, es la parte de poner límites. Entonces, estar con esa persona va a ser mi gimnasio para que yo aprenda a poner límites. Y al poner límites, en ocasiones puedo mostrarle a esa persona que existen consecuencias. Aquí el problema, carnal, es que en ocasiones nos aterran las consecuencias. Nos Ujú, aterra claro. lo que puede pasar, pero lo que está en juego es nuestra vida. O sea, lo que nos enseña esta cuestión de la empatía, lo que nos enseña esta cuestión de dejar de justificar, es que está en juego nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Vamos a pensarlo así, ser felices. Y si no vamos Ujú, aprendiendo lo que necesitamos aprender, no vamos a lograr esta felicidad y esto va a detonar situaciones todavía más complejas que me van a ir orillando a que pueda finalmente realizar lo que tengo que realizar. Por eso vale la pena poder decir cómo, cómo ujú, generar claro. esta empatía para que no esté distorsionada y para que tampoco pues sea un hielo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, aprende a no sacrificarte. La otra, toma descansos de la gente. Volvemos a lo que hemos comentado muchas veces, el tema de la meditación. Creo que vale la pena tener un momento para ti, en donde digas familia, amigos, compañeros, con quienes estés, me voy a tomar un rato para hacer algo. O sea, ni siquiera tienes que decir que vas a aislarte de la gente porque quieres como bajar un poquito la guardia en esto. Tómate tu espacio, ¿no? Avisa que pues, vas a descansar, vas a dormir, vas a tomar una siesta y dedícate a eso, como a descansar de las personas para que de alguna manera no caigas en ese estado de saturación. No te desgastes tanto por este tema empático y que puedas guardar reservas para que al final de cuentas puedas elegir también qué personas necesitan o requieren de que tú les dediques esa conexión empática. Fíjate, y si desmenuzamos qué es lo que pasa cuando yo me tomo un tiempo, por ejemplo, estas parejas, estos hijos, que a lo mejor pueden tener ciertos rasgos controladores, que a lo mejor Ajá, pueden tener ciertos rasgos narcisistas, cuando yo me aíslo, estas personas van a decir, bueno, ¿y qué pasó con mi pareja? ¿Y dónde está? Y van a tener esa necesidad de controlar y van a ujú, tener esa necesidad de que la persona esté ahí. Entonces, al aislarme, es una forma también de amarme, de cuidarme y de poner límites, carnal. Y entonces, ya cuando vuelva a ese lugar, ya cuando me vuelva a poner nuevamente en esa sintonía de la vida, a lo mejor la persona nos va a decir, oye, no me pareció claro. eso que hiciste. Y ahí es donde está la oportunidad para poner límites. Ahí es Ujú, donde está la oportunidad para justamente respaldar la acción que estoy empezando a hacer de ver por mí. Lo, claro.
lo complejo aquí sería pedir perdón por darnos un tiempo para nosotros. Ujú. ¿Cómo lo justificas, verdad? Fíjate, y ahorita que ya te das el tiempo para ti, a veces es tanto lo que estoy centrado en los otros y en lo que los otros quieren y en lo que los otros hacen, que me olvido de las cosas que a mí me apasionan. Entonces también para ir regulando este exceso de empatía, aparte de que te tomas tu tiempo para ti, busca dedicarle tiempo a lo que a ti te apasiona. ¿Qué proyectos, qué actividades, qué investigaciones, qué hobbies, verdad? Te llaman la atención, te gustan a ti y como separándote un poquito de los demás, también dedícate tiempo a ti. Al final de cuentas, si tú estás bien, puedes estar bien para los otros, pero si no estás bien, creo yo que ni con los otros quedo tan bien porque siempre van a encontrar algo, ni voy a estar bien conmigo, ¿no? Entonces, dedícate ese tiempo para ti y para hacer aquello que te apasiona, para que vayas regulando ese exceso de empatía. Pienso también, carnal, que algo que puede ayudar mucho es el tema mental, ¿sí? O sea, si yo me apoyo de pensamientos positivos, va a ser mucho más simple, va a ser mucho más sencillo. Y entonces vamos a pensarlo así, como ya estoy habituado a reaccionar a lo mejor desde ese exceso de empatía, por Claro. impulso, pues voy a querer ponerme en el lugar del otro y le voy a decir, quítate, yo recibo las balas. Pero Ajá. no se trata de eso. Entonces, el pensamiento positivo me va a ayudar para que en ese momento yo pueda decir, eso que está viviendo mi pareja, mi hijo, mi madre, mi compañera de trabajo, etcétera, no es mío, ¿no? Entonces, quien sea que está viviendo esto, puedo pensar, eso no es mío, en primer lugar. Y en segundo lugar, pensamiento que puede acompañar a esto es, confío en que esa persona va a aprender lo que tenga que aprender. ¿Sí? Exacto. Entonces, si yo puedo ir generando este tipo de pensamientos, voy a confiar en la otra persona, porque a veces también, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve bien complicado decir esto porque el exceso de empatía a veces es malentendido como quiero mucho a la persona y como la quiero mucho no quiero que le pase nada mal, pero Ujú, claro. esto es falso. En ocasiones no confío en que la persona va a poder aprender de lo que está viviendo. Entonces, si Ujú. yo me aviso, confío en que mi madre, en que mi hermano, en que mi papá, en que van a poder de alguna forma aprender de lo que está viviendo, puedo no engancharme tanto y por supuesto apoyar, acompañar. Es diferente acompañar a intentar vivirlo por ellos. Entonces, puedo acompañar y esto va a generar un equilibrio diferente, carnal. Por supuesto. Y sin justificar, ¿no? Simplemente entendiendo a la otra persona, estando ahí para lo que necesite, pero no quito su aprendizaje, no quito su experiencia, no me pongo yo en las balas, como tú ahorita señalaste, sino que permito que también esa experiencia le ayude, porque me doy cuenta que en el fondo, pues todo es de alguna forma para crecer, para aprender y para seguirnos desarrollando. Leí algo por ahí, carnal, que me llamó la atención. Nosotros pensaríamos que alguien que vive una situación difícil puede generar una mayor empatía a alguien que vive esa misma situación, pero el estudio decía que no. O sea, si yo vivo algo difícil, creo que no fue tan complejo, se me olvida de alguna forma lo fuerte que fue pasar por ahí, y si tú vives esta situación, digo, ay, ni es para tanto. Mira, estás sufriendo y ni es para tanto. Entonces, muchas veces, quien exagera en esta parte empática no ha vivido esto. Quizás se imagina lo fuerte que sería, por eso exagera en la empatía, exagera en el sentir, porque haber vivido una situación, creo que tampoco es caer en el extremo de no me importa y realmente es muy bajo lo que tú sientes, pero de alguna forma, pues podemos ir mediando eso que sentimos para conectar en su justa medida. Claro, carnal. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con relación en la infancia. O sea, en cuántas ocasiones a lo mejor papá fue duro con el niño, ¿no? Ujú. Y pareciera que al vivirlo,
pues el niño aprendió que esto no se le debe de hacer a los demás. Pero en cuántas ocasiones vemos que el niño se convierte en un reproductor de esas acciones de papá. O sea, en realidad Sí. haberlo vivido no le provocó empatía, al contrario, le puede ir provocando en ocasiones enojo, en ocasiones molestia, coraje, y esto le lleva a ser un reproductor. En ocasiones como niños no pueden todavía tener la capacidad de decir, esto no está bien, pero aquí el problema, carnal, es que cuando ya somos adultos, en ocasiones lo repetimos con nuestros hijos. Y ahí puede Ujú, haber mucha claro. severidad misma que vivimos cuando éramos jóvenes. Entonces, esto que dices, estoy muy de acuerdo contigo. Vale la pena de alguna manera también como estrategia preguntarme, tratar de reflexionar, tratar de ir hacia adentro. ¿Qué estará sintiendo esta persona? Ujú, Que dicho claro. sea de paso, escribí una canción que se llama Dios Papá, Ok. que voy a compartir en el mes de junio para que pues por ahí todos estén al pendiente. Entonces, yo tuve varios pacientes al final del año pasado que, que murió sus papás y Ok. además también murió nuestro abuelo, ¿no? Entonces, de alguna forma yo me pregunté, estas personas que estarán sintiendo, Ujú, estas niñas que estarán sintiendo, cómo desarrollan su vida sin papá, cómo asimilan que ya no está papá. Y entonces a partir de ahí surge esta canción, carnal. Entonces ok. creo que vale mucho la pena centrarnos a Claro. reflexionar y tratar de imaginar, pues, qué estará sintiendo la otra persona. Ujú, por supuesto. Me conecto con el otro, siento, de ahí como tú ahorita lo comentas, surge una canción que puede ayudar, pero no es algo que me está afectando constantemente mi vida. Puedo hacer mi vida normal, entender qué es lo del otro, qué es lo mío, y de alguna manera nos apoyamos y salimos todos adelante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, la empatía está de moda, se exagera un poquito en el tema. Creo yo que hay que conocer los límites, entender que también puede haber una contraindicación del exceso de empatía y a partir de ahí, carnal, actuar desde ese punto medio que nos puede ayudar a conectar mejor con los demás, a que los demás también conecten con nosotros, a estar pendientes de lo que ocurre en nuestro interior para que nos podamos adaptar mejor a las circunstancias y fluir mejor con las experiencias que van surgiendo, ¿no? ¿Cómo quieres ir cerrando? Yo cierro más o menos de esta forma. ¿Tú qué quieres comentar ya para ir finalizando con esta plática? A mí me gustaría decir, carnal, que la empatía, cuando es llevada a cabo desde una inteligencia emocional, cuando es llevada a cabo Que desde, tenemos un episodio, ¿verdad? De inteligencia emocional. por supuesto, va a aparecer ahí arriba para que lo puedan revisar, pero cuando vivimos la empatía desde la inteligencia emocional, podemos abrir las puertas de la compasión, carnal. Claro. Y cuando abrimos las puertas de la compasión, no justificamos a los otros, podemos entenderlos y podemos de alguna manera desarrollar en nuestro interior también la humildad que nos va a llevar a ser prudentes con los errores de los demás, porque a veces esos errores, pues en algún momento los puedo cometer yo, ¿no? Entonces la Por empatía supuesto. me va a ir ayudando a este tipo de elementos de la compasión, carnal. Bien. Carnal, pues es un gusto y me gustaría cerrar diciéndole a las personas que si han llegado hasta esta parte del episodio del día de hoy y han reflexionado un poquito en todo lo que hemos comentado, déjanos aquí en los comentarios cómo vives este tema de la empatía. ¿Ha sido desgastador? ¿Te ha llegado a afectar mucho lo que ocurre con otras personas o con los animalitos o con alguna cuestión que haya a nuestro alrededor, con alguna circunstancia de vida? Compártenoslo para que podamos entre todos retroalimentarnos y obviamente pues seguir creciendo. Carnal, un gusto como siempre. Carnal, igualmente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.